enfocando a la iglesia es a retomar nuestra doctrina pentecostal, hermanos. La doctrina del Espíritu Santo. Es una doctrina que ha sido muy denigrada, atacada, hermanos. Es una doctrina que ha sido malinterpretada. Ya tiene algunos años, hermanos, que algunos buenos predicadores, buenos obreros han tomado a toda la línea, a todo el pueblo del Espíritu Santo, a todo el pueblo del mover del Espíritu Santo, aquellos que se identifican como pentecostales, los han metido en una cajita todos y nos han hecho una fuerte crítica, amados del Señor. Sin embargo, amados, el mover del Espíritu Santo es el que ha empujado en los últimos 100 años el Evangelio a muchas partes del mundo, hermanos. Y más, hermanos, nuestra organización, las Asambleas de Dios, hermanos, que es un movimiento pentecostal, hermanos, ha sido punta de flecha, se ha convertido en la organización más grande, hermanos, en la más fuerte y la que más ha impulsado el Evangelio. Entonces, amados, a pesar de todas esas críticas y todos esos señalamientos, que en ocasiones tienen razón, ha habido muchas cosas extremas, hermanos, ha habido muchos abusos, ha habido mucha gente, hermano, que ha mal usado, hermanos, el mover del Espíritu Santo, amados de Dios, y nos ha dado una mala imagen. Pero el hecho de que alguien use mal la doctrina, que alguien, hermanos, desvíe, hermanos, la teología correcta, no quiere decir que el Espíritu Santo se ha dejado de mover, amados. Dios sigue siendo Dios. Y el Dios que servimos es un Dios sobrenatural y es un Dios de milagros. Y es un Dios, hermanos, que llena a su pueblo con su Espíritu Santo, lo bautiza, hermanos. Y señales y milagros seguirán a los que creen. Amén, amados. Y aunque escaseen las cosas sobrenaturales, amados, eso no quiere decir que Dios ha dejado de hacerlo. Y muchas de las críticas es que el mover del Espíritu Santo fue para la primera generación de la iglesia, para la iglesia primitiva. Y yo cuestiono mucho esto porque si en aquel tiempo necesitaban el poder del Espíritu Santo, ¿cuánto más en este tiempo que son los últimos días, hermanos? Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Entonces, al refrescar, hermanos, la doctrina es a través de cómo vivió la iglesia en ese tiempo, hermanos, cómo se fundó, cómo se expandió, hermanos, y cuáles eran los desafíos, las dificultades y todas aquellas cosas que rodeaban, hermanos, estorbando a que la obra de Dios floreciera, amados del Señor. Entonces, cómo había los estorbos, pero cómo también el mover del Espíritu Santo impulsó el Evangelio, hermanos. Al último, el mover del Espíritu Santo lleva, hermanos, va con un solo propósito: que la gente escuche que Cristo es el Salvador, amados. Amén. De eso se trata, amados de Dios. Muy bien. Entonces ahora, hermanos, precisamente vamos a darle comienzo al capítulo 14 del libro de los Hechos, hermanos. Ya para este tiempo llevamos 2 años y medio estudiando el libro de los Hechos, hermano, cada miércoles. La palabra es profunda, amados del Señor. Se aprende mucho. Muy bien. Hechos capítulo 14, por favor, del 1 al 3. Salieron de aquella ciudad de Antioquía de Pisidia, hermanos, y ahora van a Iconio, otra ciudad. Estas ciudades son ciudades principales, son ciudades muy importantes, hermanos, para el Imperio Romano. Por lo tanto, se volvieron cunas para el Evangelio, hermanos. Las iglesias establecidas en esos lugares se volvieron semilleros
Y por ello es que el enemigo las peleó mucho, amados del Señor, y hubo muchas dificultades y problemáticas y persecuciones contra los apóstoles que establecieron las iglesias. En este caso, Pablo, hermanos, y Bernabé. Muy bien, capítulo 14, ¿ya lo tienen, amados? Si me puedes quitar los monitores, todavía escucho los monitores acá, no los necesito, mijo, gracias. Nada más de mi micrófono, muchas gracias. Capítulo 14, versículo 1. Aconteció en Iconio que entraron juntos a la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Versículo 2. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron ahí mucho tiempo hablando con denuedo, confiando en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios, amados del Señor. Muy bien. Obviamente, hermano, como en cada una de las ciudades que llegaban a la sinagoga siempre. Recuerden, hermano, siempre comenzaban por el pueblo judío, pero terminaban con el pueblo gentil. Porque así lo había indicado el Señor, hermano. Primeramente era el pueblo elegido del Señor, pero ya se había anticipado en las Escrituras que el pueblo tenía que rechazar a Cristo Jesús para que entonces se abriese la puerta, hermanos, de la gracia a todas las naciones, que ese era el propósito de Cristo. Ese es el propósito de la iglesia, hermano, que toda lengua, que toda nación reciba, escuchen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amados de Dios, no perdamos, por favor, el enfoque correcto. No nos desviemos, amados. No, hermanos, no permitamos que las distracciones, amados del Señor, nos quiten el seguir predicando el evangelio de Cristo Jesús. A eso fuimos llamados, hermanos. No hay otra razón, no hay otro propósito. Hay bendiciones que aderezan a este propósito, hermanos. Hay bendiciones en la salvación que nos acompañan. Prosperidad, sanidad, bienestar, ministerio, familia, todas aquellas cosas. Pero nunca vayamos a desenfocar el principal propósito de nuestra existencia como iglesia: predicar a Cristo Jesús, amados. La gente tiene que oír que Cristo es el Salvador. Comenzando, hermano, por los que nos rodean, la familia, la casa, el hogar, hermanos, los hijos, luego los vecinos, luego la comunidad y hasta lo último de la tierra. Por eso es que la iglesia, hermanos, predicamos y enfocamos que predicamos a Cristo en todo tiempo, pero también, hermanos, lo predicamos en todo lugar. Amén, amados. No olvidemos eso, por favor. Ahora, llegan, hermanos, van a la sinagoga, lo comenzaron a hablar y hablaron de tal manera que una gran multitud creyó en ellos, hermanos. Una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. ¿Qué tan poderoso era el mensaje? El mensaje ungido por el Espíritu Santo, hermanos. Era el Espíritu el que hablaba a través de ellos. Hermanos, si hay algo que tenemos que tener nosotros, es la unción del Espíritu Santo, para que cuando hablemos las palabras no caigan en vaciez, caigan en corazones, sea la semilla que llega al corazón y que a su tiempo dará su fruto, hermanos. A su tiempo va a germinar. Hable la palabra, pero háblela en la unción del Espíritu Santo, hermanos. Busque la unción, sea lleno del Espíritu Santo. Hable en el poder del Espíritu de Dios. Que cuando usted hable, hermano, la gente escuche. Que cuando usted hable, hermano, el corazón de las personas, si están en pecado, haya una turbación, pero al mismo tiempo haya un arrepentimiento, hermanos, que proceda, hermanos, a recibir a Cristo como Señor y Salvador. Amén, amados.
Tenemos que mantener, hermanos, esa línea. Así dice la Escritura. Ellos creyeron, y asimismo como judíos y griegos creyeron. Pero vea el versículo 2. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron, ¿qué dice ahí? Los ánimos de los gentiles. ¿Contra quién? Contra los hermanos, o sea, los que ya habían creído. Siempre vamos a tener, hermanos, un viento contrario. Siempre va a haber, hermano, un argumento contrario. Siempre va a haber un estorbo. Siempre va a haber alguien que va a contradecir. Siempre va a haber algo, hermano, que va a refutar la palabra que está siendo predicada. Recuerde que detrás está el enemigo de nuestras almas. La fe viene por el oír, y el oír. Si hay algo que el enemigo quiere, es callarle la boca a los cristianos, hermano. Si hay algo que el enemigo quiere, es perturbar el mensaje, contaminarlo de tal manera que pierda su valor, que pierda su esencia, que pierda su poder. Por eso es que la iglesia predica hoy y nadie escucha, porque está contaminado. Está diluido el mensaje, hermano. Está sin la unción, sin el poder. Está, hermanos, sin la esencia misma del Espíritu de Dios, amados. Y eso es lo que tenemos que retomar. Ahora, ¿qué sucedió aquí, hermano? Que la gran multitud creyó, y cuando esa gran multitud creyó, el enemigo se levanta. Se levanta, hermanos, con un formato contrario para poder estorbar, perturbar, para que no avance el evangelio de Cristo Jesús. El enemigo sigue siendo, hermanos, y lo sigue haciendo todavía hasta el día de hoy. Él sigue perturbando, él sigue estorbando. Él sigue, hermano, de alguna manera buscando la manera a que la iglesia abandone su propósito. Amados de Dios, aunque mucha gente lo ha hecho, usted y yo no lo vamos a hacer. Vamos a permanecer, amados, y vamos a predicar, y vamos a enseñar que Cristo es el Salvador, amados de Dios. Ahora, no se puede evitar que esto suceda, amados. El enemigo va a pelear con ferocidad por las almas, amados de Dios. Así como nosotros peleamos con una pasión por ganar las almas para Cristo, el enemigo va a buscar la manera de perturbar ese mensaje cuando ya haya llegado al corazón de ellos. ¿Por qué, hermanos? Leamos una vez más. Dice que los que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles. Recuerde, la gente está escuchando, la gente está oyendo. Cuando la gente está oyendo, hermanos, hay gente que se convierte inmediatamente. Hay otros que entran en un proceso. Usted los tiene. Hay amistades, familiares, hijos, amigos que entran un poquito más lentos, hermanos. Y a veces en esa lentitud se vuelve, hermanos, un lugar muy propicio para que el enemigo venga, esturbe, retarde, perturbe, haga que la gente, hermanos, se desanime, pierda el ánimo de seguir escuchando. Tenemos pueblo, hermanos, que a veces está muy animado sirviendo al Señor y le toman temporadas. Agarra 2, 3 meses, un año, año y medio, a veces un poquito más. Y a veces en ese caminar, hermanos, comienza a escuchar voces, comienza a ser contaminado, a ser alterado el mensaje en su mente y en su corazón. Comienza a ponerle oídos a palabras equívocas. ¿Y sabe qué? Se comienza a desanimar. Esta palabra animar es muy importante en la Biblia. La palabra de Dios dice: animados los unos a los otros con estas palabras, hermanos. Porque en la coinonía de la iglesia venimos y escuchamos la palabra. Nos exhortamos mutuamente los unos a los otros.
No solamente nos exhortamos, nos animamos mutuamente, hermanos. Nos aconsejamos, oramos. Pero dentro de todo lo que hacemos, no falta un loco que llegue a decir una barbaridad, una soncera, discúlpeme la expresión, ¿verdad? Que perturba, que contamina, que desanima. Y en la iglesia tenemos de todo. Hay gente muy madura, muy fuerte, pero también tenemos débiles. También tenemos quienes flaquean, quienes son negligentes y descuidados. Hay quienes han tardado en madurar, como decía hace un momento. Han batallado para poder adquirir, hermanos, el conocimiento en plenitud. Y han cumplido. Cuando tú les preguntas, ¿cómo va, hermano? Y luego te contestan, pues hay, poco a poco. ¿Alguna vez he escuchado esa expresión? Y ese poco a poco, hermanos, a veces dice uno, wow, ¿cuándo se terminará la obra que Dios comenzó en él o en ella? Porque el enemigo hace uso precisamente de esa negligencia, porque al último eso es lo que es, negligencia. Dios te llama, hermanos, a aprender, a crecer, a madurar. Y es cierto, todos tenemos temporadas, ¿verdad que sí? Hay temporadas de debilidad, de cansancio, de fatiga, pero todas las cosas, como les decía el domingo, obran para bien. Deberíamos de crecer, de madurar y de no caer en los mismos errores en los cuales caímos cuando éramos inmaduros. Siguen aquí todavía. Entonces, a veces la iglesia, hermanos, se estanca porque son demasiados aquellos que han sido contaminados. Es muy importante que la mayoría de la iglesia esté fuerte, esté sólida, sean de oración, sean hombres y mujeres espirituales, con discernimiento, hermano, con un entendimiento para poder rechazar, para poder repelar esas acechanzas, esas contaminaciones, esos desánimos, porque siempre van a estar ahí. Siempre va a haber pueblo que va a criticar, siempre va a haber alguien que se va a negar, siempre va a haber alguien que va a abandonar, siempre va a haber alguien, hermano, que va a decir una palabra incorrecta, no sazonada. ¿Siguen aquí? Qué bravo amaneció este año. Pero es cierto, hermanos, los tiempos ameritan. Los tiempos son oscuros, difíciles. El tiempo es malo, hermano. El mundo se ha pervertido. La iglesia está en decadencia. La iglesia ha perdido su brújula, su sentido, su propósito, su dirección. Y ahí es donde aparecemos usted y yo, hermanos, conscientes de lo que está pasando y diciendo, no nos conformamos a este siglo, no nos vamos a dejar amedrentar, no nos vamos a dejar asustar ni estar en miedo. Vamos a vivir con amor, con esperanza, madurando, creciendo, luchando, peleando la buena batalla de la fe. No sé si la vamos a poder ganar, pero la vamos a pelear en el nombre de Cristo Jesús. No vamos a rendir nuestros hogares, ni nuestras familias, ni nuestros hijos. No vamos a rendir los ministerios, no vamos a rendir nuestro pueblo, nuestra gente, nuestra comunidad. El enemigo llega y arrecia contra nosotros, pero nosotros respondemos, hermanos, porque a eso nos llamó Dios, a pelear la buena batalla de la fe, a echar mano de la vida eterna, a sacar la espada del Espíritu, hermano. O a conformarnos con las decisiones equívocas que toman los hijos y a decir, bueno, esto fue lo que Dios
lo que sucedió. ¿Están aquí? Hablaron de tal manera, hermanos. Hablaron de tal manera. Siempre habrá quien corrompa los ánimos. Siempre habrá quien incite a la decadencia. Pero la iglesia, hermanos, tiene un santo llamamiento de Dios, hermanos. Hermanos, si en tu entorno ya no hay quien, porque a veces eso pasa, ¿no? A veces son un montón de gente, la cual ha tomado la decisión equívoca. Y tú te detienes y dices, espérame. Y te vuelves el único. ¿Qué vas a hacer? ¿Irte con el montón? ¿O pararte en la brecha? Esta palabra corromper, hermanos, corromper los ánimos, significa destruir, dañar a la iglesia local, apartándola de aquella condición de santidad, de vida y de pureza de doctrina con la que debiera permanecer. Eso es lo que el enemigo hace, hermanos. Eso es lo que el enemigo hace. Por eso en 1 Corintios 15:33, se lo voy a leer, hermanos. Dice la palabra del Señor: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Pero el versículo siguiente, el 34, dice: velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Volviendo al caso de Iconio, llegan, predican un mensaje poderoso, se convierte una multitud, pero el enemigo comienza a sembrar semilla equivocada, hermanos. Velad debidamente y no pequéis. No te dejes arrastrar por ese grupo. No te dejes llevar por el desánimo, por la distracción, por los movimientos erróneos. Concéntrate, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, hermanos. Mantén la sana doctrina, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende con toda sabiduría. Así dice la Escritura. Entonces, ¿cómo lo hicieron? Dice que comenzaron a desanimar, a corromper las conversaciones, amados. La fe viene por él y el oír. También el desánimo viene por él. ¿No se ha dado cuenta de eso? Cuando alguien llega con una palabra negativa, cuando alguien le dice: no sabes, no puedes, no sirves, ¿para qué? No hay necesidad de hacerlo. Y aquellas palabras comienzan a resonar en tu corazón. En algún momento fuiste contaminado, pero bendito es el momento en que reaccionas, porque el Espíritu Santo no te suelta, hermano. Y te vas a la oración y te limpias, hermano, de aquellos razonamientos, de aquella contaminación, de aquella palabrería que trajo desánimo a tu mente, a tu corazón, que te desalentó por algún momento, y te vuelves a fortalecer. Y aprendes a discernir las conversaciones y rechazas aquellas palabras que vienen, hermanos, a quererte quitar esa pasión,
ese ánimo, ese deseo que tienes. Mire, déjeme un paréntesis aquí pequeñito. ¿Qué es lo que hace el desanimado? ¿Cuál es su primera reacción cuando le llega ese momento desalentador? Lo primero que hace es abandonar. ¿Qué abandona? La casa de Dios. ¿Se ha dado cuenta de eso? Cuando menos pensó, más bien no pensó, el enemigo tiró la red y lo atrapó. Es como el carbón encendido. Los carbones encendidos necesitan estar juntos para mantener el fuego. Separas un carbón y se comienza a apagar solo. El trabajo del enemigo es a través del desánimo, de la crítica, de los señalamientos, separarte de la fuente que alimenta tu alma y tu espíritu. Más si se está predicando la palabra como está escrita. Entonces, con fábulas, dice la Escritura, y como dijo yo, con cuentos chinos, cuando menos piensas, te absorbe tu mente y tu corazón y te vas por los desvíos y dejas de alimentar tu espíritu para alimentar emociones que después se convierten en críticas, en señalamientos, en descontentos. Digan algo, aunque sea una mera, aunque sea. Miren, amados, contaminar, destruir. Pero dice la Escritura que precisamente porque esto sucedió, decidieron quedarse más tiempo en el lugar y con denuedo siguieron predicando la palabra, confiando en el Señor, dice la Escritura. Ahora, voy a cerrar, hermanos, con esta Escritura, porque esta Escritura hay que meditarla una y otra vez en el contexto de lo que hemos leído. Vaya conmigo a Primera de Pedro 3:13. ¿Siguen aquí? Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 13, por favor. Esta escritura es muy reveladora, hermanos. Y mire cómo comienza la pregunta del versículo 13. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? ¿Sabe contra qué no puede el enemigo? Contra la honestidad. ¿Sabe contra qué no puede el enemigo? Contra la perseverancia. ¿Sabe contra qué no puede el enemigo? Contra la esperanza. Nosotros tenemos elementos, hermanos. Oh, hermano, que nos dan la victoria en el nombre de Cristo Jesús. Persevera en los caminos. Hermano, el día que estés desanimado, vente a la casa de Dios, hermano. El día que estés en confusión, vete a las rodillas. Busca la presencia de Dios, amado. Cuando las cosas no sean favorables, no abandones. No seas negligente. No le des lugar al diablo. No lo favorezcas. Entre más te desanime, más vas a buscar de Dios, amados. Entre más triste te sientas, más vas a ir a la presencia de Dios, amado del Señor. Y
¿Y quién va a ser aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois, porque cuando haces bien te va mal. Digan amén. Ahí es donde muchos se desaniman. Señor, si yo soy justo, si hago las cosas bien, ¿por qué me va mal? Pues porque haces las cosas bien, porque el mundo es puro tranza. Y los justos no caben. No caben en el mundo, hermano. Pero tú no estás para agradar al mundo, estás para agradar a Dios. Y Dios a su tiempo te compensará, a su tiempo te bendecirá, a su tiempo te prosperará. Y el justo va a florecer, hermano. Va a florecer en el nombre de Cristo Jesús. Te va a ir bien, no por el mundo, por Dios te va a ir bien, hermano. Entonces, usted échale ganas. ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Para adelante! Que no tengo ganas. Con ganas o sin ganas, usted levántese. ¿A poco no le pasa así los lunes cuando tiene que ir a trabajar? Hoy no tengo ganas. Pero cuando miras el bill, ¿qué dices? Bueno, así es igual. Así es igual. Hoy no tengo ganas. Bienaventurados sois si por causa de la justicia padecéis. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, porque son amenazadores, porque son criticones, porque siempre nos señalan. ¿Aló? Yo le dije una vez, hermano, mire, de todas maneras lo van a criticar. Amén, así que usted échele ganas, usted llore, ría, hable en lenguas, grite, salte, hágalo todo. Al cabo, al último, lo haga o no lo haga, vas a salir mal con el mundo. De perdido, dale razón. Amén. Que tú eres aleluya, sí, ¿y qué? ¿Que vas a la iglesia? Sí, ¿y qué? ¿Que tú das dinero a la iglesia y pagas diezmo? Sí, ¿y qué? Lo gané yo, no tú. Y yo soy el bendecido, el prosperado, no estoy tan miserable como tú. Digo, es que por todo nos critican. Sí, porque se cae, porque no se cae. Porque habla en lengua, porque no habla en lengua. Bendito sea Dios. No os amedrentéis ni os conturbéis por ellos. Versículo 15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Pero mire, hermano, nosotros no usamos las mismas armas que ellos. No se le olvide eso. No se olvide de eso. Ellos siembran maldad. Siempre hay alguien que viene a contaminar, que viene a amedrentar, que viene a desanimar. Pero nosotros no usamos los mismos instrumentos que el mundo usa. No respondemos con los mismos tonos ni las mismas palabras. Somos diferentes, somos de Dios, somos de Cristo. Amén, amados. No te rebajes. No te rebajes. Tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios. Eres príncipe, princesa. Eres lavado con la sangre del Cordero. Tú estás en otro nivel espiritual. Tú eres, hermano, de la realeza, del reino de los cielos. No se te olvide tu posición, tu identidad. ¿Quién eres en el Señor? Amén, amados. Entonces, que te provoquen, tú no vas a reaccionar. Que te quieran bajar al nivel de ellos, al terreno de ellos, tampoco. No, lee la Escritura. Dice la Escritura, hermano, estad siempre preparados para presentar defensa. ¿Con qué? Con mansedumbre y reverencia. Porque predicamos a un Cristo vivo, predicamos a un Cristo santo, representamos al reino de los cielos, hermanos. Por lo tanto, con reverencia, con sabiduría, hermano, con mansedumbre. Mansedumbre es tener templanza, tener tenacidad, tener carácter, tener dominio propio, amados del Señor. Amén. No se ande desgreñando con cualquiera. Amén.
que me los voy a dechongar, no, que soy de Chihuahua tampoco. Amén, amados. Usted es de Cristo. Compórtese como tal, a la altura de un hombre, una mujer de Dios. A ver, ¿cuántos chismosos hay aquí? Criticones. Esas no son las características de un hijo de Dios. No son. Menos, hermanos, andar hablando desánimos o andar levantando argumentos, hermanos, para hacer tropezar a alguien o acusaciones. ¿Siguen aquí? Ay, vámonos ya, porque vuelve a temblar y entonces sí. Volvemos a la palabra. Está siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que os demande. ¿Qué? No necedades, razón. Si hay un necio, déjelo que hable, déjelo que diga, déjelo que grite, déjelo que se revuelque en su coraje, en su ira, en sus argumentos. Pero si alguien quiere razonar, hay palabra de Dios. Si alguien quiere tener una razón correcta de lo que es la salvación, hay sabiduría de Dios en el corazón suyo, en su mente, hermano. Porque usted tiene el Espíritu de Dios. Tiene la mente de Cristo. Tiene la presencia de Dios. No, qué bárbaro, cuando sea grande quiero ser como tú. ¿Siguen aquí? Todo lo que demande de la razón, de la esperanza que hay en vosotros, versículo 16. Lea el texto, hermano. Bien importante el texto. Teniendo buena, ¿qué? Conciencia, con una conciencia limpia, tranquila, sosegada. Donde quiera que vayas, nadie te puede acusar, nadie te puede señalar. Nadie. Porque has sido íntegro. Porque te has portado a la altura. Porque aquellos que se atrevan a señalarte serán avergonzados, hermanos. ¿Verdad que sí, amados? Porque has caminado a la luz de la palabra. Has sido un hombre, una mujer que jamás se ha envuelto en eso. Ya saben que bochinches, pues, para que me entiendan. Nada de eso. Teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores sean ¿qué? Avergonzados los que calumnian vuestra ¿qué? Una buena conducta en Cristo, hermanos. Aleluya. Bendito sea Dios. Ese es el pueblo que persevera. Ese es el pueblo, hermano, que Dios honra. Ese es el pueblo que Dios bendice. A pesar de todas las circunstancias adversas, a pesar de toda la contaminación que hay en nuestro entorno, todavía hay un pueblo que ama y que teme a Dios. Un pueblo poderoso, lleno de la unción del Espíritu Santo, hermano. Hermano, y vamos a quedarnos. Dice que ellos se quedaron un rato más. Se quedaron, ¿por qué se quedaron? Porque tenían que atacar a aquellos que estaban argumentando en contra. Tenían que establecer bien la doctrina. Tenían que, hermanos, establecer bien a los hermanos y dejarlos firmes. Porque eso nunca se va a acabar, hermanos. Siempre va a haber alguien que te va a estorbar. Alguien que te va a perturbar, alguien que te va a criticar, alguien que te va a poner, hermanos, alguna trampa, alguien que te va a poner el pie para que tropieces. Pero sobre todas las cosas, Dios te va a sacar adelante. Dios te va a bendecir. Amén, santos. Así que cuando les diga santos, hermanos, ustedes son santos. Y cuando les diga a los no tan santos, pues ya vuélvase santo entonces. Amén, amados. Déjeme, le doy la última lectura porque ya me pasé, hermanos, y nomás para refrescar. Dice la escritura, el versículo 2: mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto se detuvieron ahí mucho tiempo,
hablando con denuedo, confiando en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. ¿Cuál era el respaldo de Dios? La palabra que ellos predicaban. Dios la respaldaba. Y luego venían señales y prodigios. Que Dios los haga en medio de su pueblo, hermanos. Amén. Que Dios sane los enfermos. Que Dios restaure las vidas, hermano. Que Dios, hermanos, haga cosas sobrenaturales y milagrosas. No se trata de responder argumentos. Se trata de responder con hechos, hermano. El Dios que servimos es un Dios que todavía obra, que todavía salva, que todavía sana y que todavía vuelve otra vez por su iglesia. Amén, amados. Así que levantémonos y vamos, hermanos, a orar en el nombre de Cristo Jesús. Pónganse de pie, santos.